Pastor, hay personas que creen en el dogma trinitario y lo soportan en San Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Bíblicamente, ¿qué versos o pasajes les podemos mostrar para que ellos vean que no hay ninguna Trinidad? Bueno, vamos a comenzar por ser simples. Número 1, la palabra Trinidad no aparece ni una vez en la Biblia. Número 2, la palabra personas para referirse a la deidad no aparece ni una sola vez en la Biblia. Número 3, versículos. No, pues yo puedo citarle aquí, vamos a ver cuánto le puedo citar. Pero los vamos a contar. Mire a ver si es un hermano que está iniciando la vida cristiana. Claro, y lo felicito porque esa pregunta la pueden tener muchas personas. Sí. Si hablamos de un solo Dios, entonces comencemos desde el Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Algunos piensan que ese término es Elohim y que es un plural, pero desconocen la razón del por qué. Y sucede que cuando uno hace el análisis de la escritura, llega a la conclusión del doctor Scofield. Es un plural en su pronunciación, un singular en su contenido, que es el mismo fenómeno que se da en Génesis 1:26 y que luego en el verso 27 resumen todo en una sola razón: Dios. Si vamos a la experiencia de Abraham con Dios, en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy Jehová tu Dios, el Todopoderoso. Si vamos a la segunda ley, usted encuentra que la cátedra que debía de ser repetida a los hijos y a los hijos de los hijos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya? Si vamos a la profecía, esto es solamente como para andar rápido, ¿no? Porque nos quedaríamos aquí todo el día. En el capítulo 9, el verso 6 del libro del profeta Isaías leemos: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y ese niño y ese hijo se llama admirable, que equivale nunca visto, consejero, Dios fuerte. Ese hijo es Dios fuerte y ese hijo es Padre eterno y ese hijo es príncipe de paz. Si lees el capítulo 35, el verso 4, descubres que está escrito en la versión que tienes en tu mano: dígale a los de corazón apocado que no teman, porque Dios mismo vendrá y los salvará. Pero si la lees en la Vulgata Latina, dice Dios en persona. Dios en persona, que está acorde a lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. La pregunta es: ¿cómo se le llama al que tiene hijos? Padre. ¿Qué es lo que el escritor a los Hebreos está diciendo? Que el Padre se hizo hijo. Eso es lo que está diciendo. Con una finalidad: ser semejante en todos a sus hermanos. Y en esa condición de hermanos, hacer posible la redención de los hombres. Si lees el capítulo 1, el verso 23 del Evangelio según San Mateo, vas a encontrar que dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si lees San Juan capítulo 1, encuentras: en el principio ya estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Y el mundo por Jesús fue hecho, el verbo. Y dice: y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. Si sigues leyendo,
se presenta un fenómeno muy interesante en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y eso genera una desmotivación en los discípulos. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Y les da una enseñanza interesante acerca de cuál es el proceso que ellos debían de seguir, generando en ellos el interrogante, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús da unas explicaciones que solo son propias de la deidad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y eso produce un interrogante. Señor, nos hablas del Padre, muéstranoslo. Jesús le dice, si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y va más allá y le dice a Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, si no le basta eso, crea por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago no las hace personas normales, solo Dios. ¿Y cuáles? Alterar el orden natural, convertir el agua en vino. Hacer milagros tan grandes como traer a la vida a un muerto después de 4 días. Dar vista al ciego que jamás había tenido ese privilegio. Poner a caminar al paralítico. Jesús le está diciendo, las obras que yo hago son las obras de Dios. ¿Cómo se le ocurre preguntar por Dios? Entonces la gente confunde una señal que fue dada exclusiva a Juan el Bautista, que está relacionada con el bautismo de Jesús, para argumentar una supuesta Trinidad que no tiene sentido. Vamos en gracia de diálogo, a aceptar de que ahí hay 3. Aceptémosla. Para que usted se sienta bien. Pero respóndame la siguiente pregunta. ¿Quién engendra? ¿Cómo se llama el que engendra? Padre, ¿no? ¡Padre! ¿Quién es el que engendra? El Padre. ¿Y si yo le muestro que a Jesús no lo engendró el Padre? ¿Qué? Léalo San Mateo capítulo 1. Verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada con José, antes que se juntase se halló que había concebido por obra y gracia ¿de quién? Del Padre. Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Por eso es que las personas tienen que detenerse a leer la Escritura con sentido. Y es ahí donde cobra fuerza lo que Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 14. Es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El caso del Evangelio y el pasaje que la persona cita está relacionada simple y llanamente con un hecho que busca justicia para que nadie evada el compromiso que debe de asumir frente a Dios ante aquella decisión divina de todo individuo ser bautizado. Si Jesús lo hizo, todos debemos de hacerlo. Y 2, era la forma de convencer a Juan de que no estaba equivocado al bautizar a Jesús como el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. Solo a Juan se le dio esa visión, a nadie más. Espero que quede claro. Pero si quieres más versículos, no, pues lea Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lea primera de Juan 5:20, el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lea 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne.
Bueno, aquí nos pudiéramos quedar hablando de este asunto, Pero- porque además me apasiona. Pero podemos, cuando veamos la doctrina de la unicidad, Ahí vamos. entonces hacerlo como a través de preguntas y resolver esas inquietudes. Lo y hacemos dar el algunos- lunes, que vamos a tratar el próximo lunes esa doctrina. Ah, bueno. Esa doctrina de la unicidad de Dios la vamos a tratar el lunes. Ah, bueno. Así que prepare cuaderno, prepare lápiz, oídos bien abiertos, que Dios tiene la respuesta en su palabra a todos los interrogantes. Amén.